Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel. Bueno, otro programa más de la economía por Moreno, que en realidad es por Moreno, por Chaliú Moreno. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la introducción. No, es tu programa, Pablo, aparte de que de alguna manera estamos transitando juntos. Y últimamente ya te empiezan a llamar de todos los medios. Hoy me llamó un medio para decirme, deme los teléfonos de su compañero de fórmula, o sea que de a poco tus conceptos, tus pensamientos, tu manera de ver la realidad se va instalando también en la Argentina y eso me pone muy contento. Bueno, y te felicito. Pablo, obviamente que vamos a conversar sobre economía, pero tampoco podemos esquivar la situación de lo que ha acontecido a partir del miércoles pasado a la mañana, cuando el juez Bonadío decidió una serie de prisiones de empresarios, funcionarios del anterior gobierno, y bueno, y esto sigue, porque hoy hubo declaraciones, bueno, todas las semanas va a haber, incluido la convocatoria a la expresidente. ¿Cuál es tu impresión? ¿Cómo ves este camino? ¿Qué es lo que...? A ver, primero, a mí me parece todo esto absolutamente raro. Te lo puedo decir en mucho... A ver, primero, vamos a ver lo que hizo Centeno con los cuadernos. ¿Cómo hizo Centeno para saber que llevaba 1.300.000, 900.000 dólares, que los bolsos pesaban 4 kilos, 2,5 kilos? Es increíble. ¿Quién iba con una balanza o con un contador de dinero? ¿Cómo hizo para saber eso? Después hay datos que dicen que fue a tal dirección, está bien, pero dice piso tal, departamento tal. ¿Qué tiene que hacer un chofer sabiendo qué piso y qué departamento? Llevaba el coche al departamento, subía por el ascensor 5 pisos, 4, no sé lo que era, iba al departamento B, C, no puede ser eso. Son cosas que no cierran. ¿Cuándo escribió Centeno los cuadernos? En el momento del viaje. Medio raro, ¿no? Barato, quien sea le había dicho, che, ¿qué estás escribiendo? Lo debe haber escrito en la casa. Qué memoria que tenía Centeno. Y ahora me acabo de enterar que no son 8 cuadernos, es un cuaderno. Porque hay 7 cuadernos que no dicen nada. Y el último cuaderno, el número 8, es el que dice. Rarísimo. Y después Centeno, que los guardó con tanta frucción durante años los cuadernos, va y los quema. Es muy raro esto, Guillermo. A mí me parece que está todo elaborado. Está bien. Yo no coincido en absoluto, porque para trabajar el tema de la corrupción habría que trabajar de otra manera. Quizás armaron todo esto para que haya gente quebrada, y entonces del que hay gente quebrada hace la denuncia, pero eso justo. No, te digo la verdad, para mí esto es un gran escándalo y puede terminar mal, ¿eh? Mirá, yo reflexioné sobre los cuadernos. La verdad que no son lo más relevante, porque Centeno también lo podría decir verbalmente. Va y dice, mire, señor juez, sabía esto. Si está mejor escrito, mal escrito, se lo dictaron, no se lo dictaron. Bueno, lo que a mí me parece que lo que hizo Bonadío, junto con Stornelli, es apelar a un viejo esquema de negociación que es el dilema del prisionero. ¿Qué te acordás? Teoría de los juegos, estudiaba. Parte de esa metodología es la que utilizamos en la Secretaría de Comercio, cuando uno quería saber quién en la cadena de determinado producto estaba
no respetando los acuerdos establecidos. Pero en el dilema del prisionero, que no tengo ninguna duda que la metodología que están utilizando el juez y el fiscal, no se procura la verdad. O sea, primer tema, no busquemos la verdad. Lo que están buscando es condenar a alguien tras declararlo culpable. Entonces, digamos, busquemos el culpable, no la verdad. En el dilema del prisionero es culpable el que no habla. Sobre dos prisioneros es culpable el segundo en hablar. El primero en hablar es inocente al margen de lo que diga. El dilema del prisionero está el juez con los dos sospechosos, está el cuerpo asesinado, está el arma, dice ¿quién fue? Ninguno, bueno, yo me quedo acá, váyanse cada uno a una habitación, el primero que sale y me dice es inocente. Entonces cuando está, el problema que tiene el prisionero es acuso, no acuso, incluso el que lo asesinó, si sale y dice fue él, el otro es condenado, o sea que no es la verdad. Con eso evitamos si 600, 1.000.000, 210 pesos. ¿No? La pregunta es, ¿por qué? O sea que ahí los cuadernos... Porque si el dilema del prisionero empieza efectivamente a producirse en la práctica, lo que necesita es que empiecen a confesar. Lo que vos llamás quebrarse. Claro. Ya pasó, ya empezaron. O sea que ya empezó otra investigación, no importa empezó de vuelta, no importa los cuadernos, ya empezó de vuelta. Digamos que los cuadernos fueron los disparadores de esto. Correcto. Los disparadores de la situación. Y no importa ahora los cuadernos como no importa todo lo demás. El tema es por qué. La primera hipótesis que surge, bueno, un candidato del movimiento nacional justicialista estaba recuperando ciertos votos, entonces bueno, podría ser. Yo lo conozco a Bonadío porque es del peronismo de la capital, yo lo conozco. Tenemos más o menos la misma edad. Él tiene 2 muertos en su vida, yo no tengo ninguno. Uno lo mató a ley de juego de frente, al otro lo mató cuando corría, el pretendido ladrón. No está en los códigos nuestros disparar por la espalda, los dos más o menos. Está bien, tenemos el mismo. Él es abogado, llegó a juez, yo economista, secretario, pero más o menos estamos formados bajo las mismas características. Lo conozco, hemos conversado. Esto que le estoy diciendo se lo dije cuando me tomó la indagatoria en el 2013. Le dije a los fiscales, estaba un fiscal que se llamaba González, estaba el asistente del fiscal, mi abogado, el secretario del juzgado, dije, mira la diferencia entre vos y yo, Bonadío, que vos mataste por la espalda, no son mis códigos, un tipo que corre no se le tira, ¿viste? Pero allá vos. Con eso lo pongo porque tiene determinados criterios morales que a mí no me... Pero no voy a decir que no es un militante del Partido Justicialista de la capital, incluso si ahora no está ejerciendo como afiliado, porque obviamente no puede, cuando se jubile y salga se va a volver a afiliar y va, está bien, o sea que no tengo ninguna duda de eso. Y estuvo afiliado, capaz que ahora tiene suspendido él. Pero yo creo, esto de que él estaba al borde de la jubilación, lo sabemos, le salió la jubilación, el juez puede decidir cuándo la ejecuta, no es como cualquiera que le llega la jubilación y deja de trabajar, este puede seguir trabajando, en fin. Debates más, debates menos, esto es lo que está dando vuelta. Pero es una persona joven, de hecho tiene en el entorno de nuestra edad. Y podría generar un hecho político que lo catapulte. ¿Está bien? De hecho, están hablando del juez Moro en Brasil, claro, que le habían ofrecido ser candidato a presidente. Claro. Y dijo, no, yo quiero ser juez, esas cosas. ¿Cuál sería el impacto político de Bonadío que lo catapultaría a la fama y lo haría
que se cargue, como dicen los muchachos, o como dice Stornelli, que le gusta decir me cargué a este, me cargo a aquel, viste que Stornelli había a un militante de la causa nacional y popular o a un militante del actual oficialismo. ¿Cómo quedaría mejor posicionado? Que él es peronista, lo saben todos. Sabemos todos, peso más, peso menos, sabemos que es peronista. Que fue el segundo de Cora, que trabajó, sabemos todos. Que Radical lo va a votar. Que Gorila lo va a votar. Tiene que recuperar votos de este lado. Pero de este lado es el peronismo. Pero como se estuvo portando funcional a determinadas estructuras, uno dice, no, mirá, este es un peronista vendido, entre comillas. Estamos en la conversación, en la sobremesa o en una reunión entre compañeros. No, pero este no es de los nuestros, es de... Y si se carga a un militante de la actual alianza, bueno, muy bien, a un radical, a una de la coalición cívica. ¿Y si se carga a alguien del PRO? ¿Y si alguien del PRO, bueno, podría ser algún ministro? Pero bueno, los ministros no están tan vinculados a la obra pública. Tenés el jefe de gabinete vinculado por la familia al comercio, tenés el secretario de comercio, tenés algún ministro, pero no son relevantes en la obra pública. Y él está, obviamente, enfocado en la obra pública. Detuvo al presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, a Wagner. ¿Y quién es de este gobierno el vinculado con la obra pública? Entonces, claro, coincide que está vinculado con la obra pública, que siempre fue de los que mandaban en el club de la construcción, de los famosos contratistas del Estado, y bueno, por esas cosas de la vida es presidente. Sería extraordinario. Como a mí me decían que yo trabajé para ellos, porque, no, miren, acá se los doy. Acá está, en una situación extraordinaria, porque no hay tantos antecedentes, está bien, está Lula preso, pero ya no era presidente. El de Ecuador, el de Perú, sí, tuvo que irse. Casualmente también con un tema con Techín, ¿está bien? Ahí empezó Osverde, Techín, los gasoductos, ahí empezó la historia. Te podés imaginar con la familia Macri, ni bien rasques un poco. No es que tenés una razón, tenés... Algunas. El propio Calcaterra cuando diga, bueno, escúcheme, ¿usted en qué directorio, cómo era, cómo fue para atrás, para adelante? ¿Por qué esto se va a detener el 10 de diciembre? No, esto... Cuando vos empezás a investigar, no es que hay una situación donde vos tenés que ir... Porque aparte como la obra pública siempre se está ejerciendo, vos no podés decir, no, la obra pública terminó y resulta... Esta historia de que por ahí el delito es permanente, entonces... No, por la prescripción del delito y si hubo... No. Así que todas estas son cosas leguleyas que es al margen de la verdad, es el hecho político. Acá no estamos buscando la verdad. Me han hecho una serie de reportajes los últimos días que tratan de decirme, no, porque al final sus colegas... Primero fui secretario de Comunicaciones, entonces obviamente era del Ministerio de Planificación. Con Devido, con Barata, con López, con Jaime, con Mayoral. Y entonces, secretario de Energía también. Entonces uno dice, mire, yo los conozco, trabajé, los veo. Bueno, ¿qué opina? Mire, yo creo que razonemos desde otro lugar y no pongamos a la verdad como el objeto a develar y a encontrar, sino el hecho de que estamos haciendo una acción política, porque no le corresponde a Bonadío llegar a la verdad, porque es un juez de instrucción. Él, con que tenga un mínimo de convencimiento, eleva la causa a juicio. Para condenar tenés que tener el máximo de convencimiento. Pero se dice, pero tantas causas van a juicio y resulta que después no están condenados. Claro, lo que no analizan, que por ahí se eleva a juicio
sin que estén los elementos para elevar a juicio, porque no se le exige al juez el pleno convencimiento, la más íntima convicción. Para condenar, sí. Para elevar a juicio es vaya y defiéndase el juicio. A mí me parece. Cuando un juez dice, a mí me parece, con eso alcanza para mandar a juicio. No alcanza para condenar. Claro, que esto es lo que esto es las cosas que en general no analizamos con la suficiente precisión. Con el a mí me parece le alcanza, porque obviamente ningún presidente puede resistir que un juez diga a mí me parece que lo eleve a juicio aunque no tenga. Claro, queda instalado como el superjuez. Y va a venir a discutir con nosotros la interna en el peronismo. Porque está claro que va a recuperar un espacio dentro del peronismo. Dice, che, ¿no te das cuenta que no era un vendido? El tipo hizo su trabajo. No, además el impacto de la medida sería espectacular. Imagínate vos. En Brasil, el juez Moro fue por un expresidente, metió preso. Este está yendo por un presidente en ejercicio, con todo lo que eso implica. Claro, la evaluación de, si esto es verdad, de Bonadío es ¿cuánto tiempo más hay un presidente en ejercicio? Porque Bonadío no es que no vivió el 89, es del riñón del menemismo, con todo el respeto que vos sabés que tenemos, sí, vos fuiste funcionario de ese gobierno y a mucha honra. Y yo también trabajé con Curia desde agosto hasta diciembre de ese año, del 89. Pero él ya venía, trabajaba con Corach, ¿está bien? Llegó a ser subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, no era el segundo de Corach, no es que era. Vivió todo ese proceso del 89 y del deterioro del gobierno alfonsinista y cómo tuvieron que adelantar el pase de mando a Menem, 6 meses. Al 8 de julio asumió Menem del 89, si mi memoria no falla, y tendría que haber asumido en octubre era la elección. El 30 de octubre era el paso de mando. Yo no sé, claro, porque después se pasó al 10 de diciembre. Yo no sé si ya no era el 10 de diciembre o el 30 de octubre que era. Alfonsín había asumido el 30 de octubre, así que tenía que ser el 30 de octubre. Después se pasó a. Con lo cual son varios meses antes. Sí, claro. Y si él está evaluando que la crisis económica necesita algún disparador político y el disparador político es una investigación y él tiene la posibilidad de ir llevando el desenlace del expediente con el orejear la situación económica. Por ejemplo, hoy un artículo de uno de los diarios especializados repitió, de economía, lo que nosotros venimos diciendo alrededor de la tasa de interés, que es un disparate. Pero el artículo de opinión termina diciendo, bueno, alcanzan los dedos de una mano para saber los meses y quizás no todos los dedos. Bueno, claro, es impensable que con la actual tasa de interés esto no termine en un escándalo muy grave. Y si vos justaponés, como la escopeta de 2 caños, pero en vez de paralelo justapuesta, la situación económica y la situación de desencadenante político que generaría que Macri sea corrupto. Y en esta investigación, que aparte cuando uno lo dice, la familia Macri, bueno, ¿está bien? Estamos en presencia de un juez muy especial, que aparte tiene, con Stornelli aparte, ¿no? Imagínate vos, que dupla. Insisto, no es la verdad lo que está en discusión acá, porque eso en todo caso queda para el juicio oral y público, con sentencia firme, para no repetir lo de Carrascosa, que lo tuvieron 7 años preso y después resulta que no había matado a su mujer. Eso al final del camino.
sentencia firme para un juicio de esta característica, años. Pero el hecho Político lo causase enseguida. Imagínate llamar a indagatoria al presidente. Bueno, es notable. ¿Y quién puede pensar que el presidente no participó de estos hechos? Prima facie. No, ¿cómo no va a participar? No cuando el presidente, en su vida. No hay ninguna duda. Apuesto que esta interpretación, porque lo conozco, es la que está dando vuelta en la cabecita de Bonadío. Y lo demás, bueno, son consecuencias no deseadas. Si tengo que dejar uno más preso, unos días, una semana, un mes, 5 meses, 6 meses, bueno, los muchachos son bravos. Que empezó a trabajar con el dilema del prisionero, no hay ninguna duda, porque lo de los cuadernos ni siquiera es necesario, porque una mínima denuncia de alguien diciendo, mire, ya empezaba la investigación, así que los cuadernos más, cuadernos menos. Pero sí es necesario que los muchachos sufrieran el escarnio, y una cosa es alguien con el lomo lo suficientemente curtido, pongamos el caso de Ferreira, el dueño uno de los controlantes de electroingeniería, Radio del Plata, bueno, ya estuvo preso, sometido a simulacro de fusilamiento, tortura, todo lo que quiera. Tiene el lomo, pero el resto de los muchachos, sobre todo los empresarios, e incluso de los funcionarios, porque, insisto, no es que tienen que contar la verdad, tienen que simplemente contar. Es simplemente estudiar el dilema del prisionero en su versión más simplificada, que es la que acabo de dar, para que Bonadío vaya al estrellato e incluso quede como un protagonista de los hechos. Después vemos, después pasará como muchas de las situaciones que en el juicio no se logra demostrar nada, sos inocente, después anda a explicar. Pero eso de acá a mucho tiempo. Que a su vez hay una situación objetiva en lo económico, que el desenlace de un proceso trunco no es que no tiene posibilidades, no la deseamos, pero digamos, está Alfonsín, está De la Rúa, y en el mundo ha habido otros procesos también como estos. No es que uno lo desee, pero sería absolutamente ilógico no darle una probabilidad. Y Bonadío vivió este proceso, lo vivió en el núcleo duro de un gobierno fracasado como el de Alfonsín y de un gobierno que llegaba, fracasado en términos económicos, obviamente, de eso estamos hablando. Y vivió ese proceso porque estaba ahí en una mesa chica ampliada, pero estaba. Con Bauzá, con Corach, con Dromi, con los que estaban ahí. Cavallo, con Di Tella, con los bonos, en fin. Y Cavallo ayudó a precipitar la crisis. Cuando fue a Estados Unidos y dijo, esto no se puede prestar. Seguramente Di Tella diciendo necesito $1 recontra alto, más algún medio de difusión poniendo eso en las primeras planas de todos los diarios del interior. Después eso me entero, no solo en el suyo, sino por eso dominaba papel prensa. Pero bueno, no importa, es cómo se construye esto. La realidad es que estaban dadas las condiciones para que eso se diera. O sea, no es que... Por eso hablamos de precipitar, claro. No causa. Si vos tenés un déficit fiscal como el que tenías ahora, ni machinea, para empezar a hablar de economía y cómo también Bonadío puede estar entendiendo esto, ni machinea se atrevió a que Alfonsín terminara su mandato espiralizando la tasa de interés. Estos chicos, Caput y todos estos, que piensan que le inventaron el agujero al mate porque suben la tasa de interés y dicen, ve que soy el mago, le dicen. Subo la tasa de interés y paro la corrida. Ni machinea se atrevió a eso. Mirá lo que yo puedo pensar, no vos.
¿Te imaginas lo que yo puedo pensar de un economista radical que participó en los 2 gobiernos fracasados, como el de Alfonsini, ya solamente por ser radical? Pero no se atrevió. Cuando Alfonsín lo llama y dice, ¿y cómo hacemos, José Luis, para no irnos? Porque la cosa está muy mal. No, deje, Alfonsín, yo subo, doctor, deje, yo subo la tasa de interés, la subo allá y paramos todo. Hágalo. Ni él se atrevió. Le dijo, mire, está terminado. Si yo subo la tasa de interés, destruyo todas las empresas. Llega un momento en que aniquilo el aparato productivo. Lo aniquilo. No es que uno gana, el otro. Lo aniquilo. Lo aniquilo. Es imposible. Entonces, ni Machinea se atrevió a subir la tasa de interés y Alfonsín se tuvo que ir. Y estos la subieron. Entonces, el final es mucho más cruel. Claro. Es muchísimo más cruel que el final de Alfonsín, por las medidas que están tomando. Entonces, Bonadío no es que sabe economía, pero viste que lo que vos viviste, aprendés. Y él vio esto, y olfatea, y sabe, y los muchachos de las empresas que te empiezan a llamar, y que estoy mal. Pues, una cosa es que el taller de la esquina no le entre en auto, otra cosa es que el súper chino esté complicado. Que el panadero diga, che, mojaba 4 bolsas de harina, ahora mojo 2. Y otra cosa es cuando te llaman las grandes empresas. Cuando vos escuchás al presidente de Volkswagen decir, si no solucionan esto, y vos pensás que pueden bajar la tasa de interés, y suponete que nos escucha y Macri convoca al presidente del Banco Central y dice, mire, este Moreno dice que con esto no termino, tampoco termino el gobierno. A ver, tiene razón Moreno. Al margen de sí, supongamos que se toman la decisión de decir, bueno, a ver, ¿por qué no intentamos bajar la tasa de interés? ¿Qué pasaría, mi querido amigo? Porque están en una trampa mortal. Se han construido una trampa mortal. Porque cualquier intento que tengan, que hagan, para salir de este problema, de la altísima tasa de interés, de la altísima recesión que está generando, empieza a generar hiperinflación. A ver, acá tenés 2 elementos desde el punto de vista monetario. Tenés las tasas de interés altísimas y tenés el stock de LEVAC que andan ahí jugueteando con la LEVAC, que suben, baja. Ahora dice que van a poner un bono en dólares del Banco Central, un disparate total. Pero suponte que digan, bueno, me los quiero sacar de encima, como vos dijiste, voy a bajar la tasa de interés en términos razonables, vamos a ponerla en un 25%, y vamos a sacarnos de encima las LEVAC. ¿Qué pasa con el país? En este contexto de política económica, en 2 días tenés la hiperinflación. Tenés un dólar, no sé, a 200, 300, olvídate, con lo que vos quieras. Y tenés una repercusión sobre los precios espectacular. Quiere decir que están, o juegan a la hiperinflación, que los lleva al infierno igual, o llegan a la hiperinflación, que también llega al infierno. No tienen salida con esto. Yo igual le digo a los muchachos del Banco Central que tengan cuidado si hacen eso de tomar un crédito puente de 4.000 millones, que si lo quieren hacer, 4.000 millones de dólares, si lo quieren hacer, que lo pongan en cabeza del Tesoro. ¿Cómo lo van a poner en cabeza del banco? Por eso yo les digo, no, porque por ahí son capaces, porque entonces las reservas le bajan igual, muchachos, porque son reservas netas, ¿eh? Una cosa es un swap que lo tengo ahí, que no lo tomé y es una posibilidad de, pero no está el crédito, es una promesa de que me van a prestar. No es que entró la plata, es una promesa de que si la preciso la uso. Y otra cosa es que si tomo un crédito en dólares y lo pongo en el pasivo, no es que sigo teniendo la misma cantidad de reserva, ¿eh? Miren, no, es un problema de partida doble, tengan cuidado con eso, muchachos, que es lo que van a hacer. Pero es que además, las reservas internacionales no son propiedad del Banco Central, Claro. de ninguna manera. Claro. ¿Cómo las va a caucionar el Banco Central? Es un disparate eso. Las reservas internacionales son del país.
Y el Banco Central no se puede endeudar en dólares. Porque yo te digo, ¿dónde va a sacar dólares para pagar Por dólares? eso, bueno, es una tontería, por eso yo les digo, como estos muchachos no saben, ¿vos te acordás que hicieron el mercado del dinero físico? ¿Vos te acordás? Indican que están desesperados. Bueno, yo les digo, en el pasivo va a aparecer deuda a los bancos por 4.000 millones de dólares y entran en caja. Hasta ahí, ahora cuando vos bajás las LEVAC y te compran estos dólares, esto bajó y acá te quedó. Miren, muchachos, no piensen un poquito, pero vos te acordás que hicieron el mercado del dinero físico. Entonces el billete de 500 pasó a costar 505 y fue tapa de... Dije, muchachos, no hagan eso, no es mercancía. La mercancía es mercancía, el dinero es dinero, no está en el código comercial, no pueden ser. Y le dije, mire, tienen una semana más, y si no le tengo que meter una denuncia penal. Después me parece que no, me dijeron que no lo usan más, que no está, esa estupidez que habían pensado estos chicos, que eran todos unos genios, porque no tienen idea. Mirá que confundir una mercancía con remito, factura, ¿qué hacían? Remito 500 billetes de 500 pesos y total 500, pero son locos estos tipos. ¿Qué pagaban? Ingresos brutos. Una cosa, es un disparate que no tiene razón de ser. Bien, estos se habían pensado que habían descubierto. Estos siempre piensan, y ahora es Caputo, que dice, pero esto era muy fácil, Mauricio, porque así te subo la tasa de interés. ¿Y a cuánto? Y a 40, 50, 60, 70, 80, no importa, lo que sea necesario. Pero vos viste que ahí también hay una especie de manejo absurdo de la opinión pública, porque se está hablando que la tasa del banco es 40, cuando en realidad es mucho más. En el mercado secundario, el Banco Central no está pagando 40. No, se está pegando mucho más. Sí. Claro, entonces te dan la imagen de que, bueno, es 40, y vos decís, si te dicen 50, uy, por Dios, 40 también, por Dios. Bueno, pero es mejor decir 40, decir 50. Lo que paga el Banco Central, imagínate lo que pagan todos los demás. No, multiplicado por 3, por 4. Claro, es un disparate. Y eso es lo que hizo Caputo. Ahora, uniendo las dos cosas, Bonadío entiende de esto. Y seguramente escuchará el programa también. Y entonces, o nos lee y sabe lo que está aconteciendo. Y él puede regular. Y en el momento de ruptura aparece con una situación política donde, bueno, encontramos un esquema donde a su vez la situación económica que no tiene solución, por lo que vos acabas de decir, que estás entre una hiperrecesión o una hiperinflación. Finalmente es que si te quiero fusilar, te tengo que... Bueno, ¿de qué manera? ¿Querés que te fusile? Claro, querés que sean 12 tiradores, 6 tiradores, querés que sea con ráfaga de ametralladora, querés que sea tiro a tiro, querés que sea con balas perforantes, querés balas de choque, ¿qué querés? En realidad vas de hiperrecesión a hiperinflación, es una situación terminal, que si me das para elegir, yo te agarro la hiperinflación, porque de la hiperinflación, por ahí, con las empresas en marcha, la hiperrecesión me empieza a destruir las empresas. De hecho, ya tenemos 2 usinas paradas, le empieza a bajar la venta de combustible con muchísimos más vehículos. Cuando ellos dicen que no sé, que la cosecha, que la siembra, que le baja el consumo de combustible, es complicado, porque en este momento estamos en la siembra. Se tendría que estar utilizando mucho gasoil. Los datos hablan de super, nafta super y nafta premium. Sobre todo de caída de la premium, por eso aumentaron mucho menos la premium que... No hablan de gasoil, pero a la larga los datos van a aparecer. Entrás ahí en el MIN, te aparece. Miren, todo está bajando. Hay mucho menos consumo de todo.
Y esto va... Vimos lo que fue la movilización de los movimientos sociales el martes, una movilización muy importante. Y eso no es que están confrontando con el gobierno, tienen su diálogo, tienen... Bueno, la situación. Lo otro que me llamó la atención es el medio que sacó esta comunicación. No fue el que llaman el concentrado hegemónico, no fue ese. Y que yo digo que es el que miente, o sea, Clarín. Fue el otro, el diario de las 1000 familias. Que yo les aclaro 2 temas sobre el diario La Nación. Es la expresión de los dueños de la tierra, de los sectores oligárquicos de la Pampa Húmeda. De eso no hay ninguna duda. Estaba la sociedad rural y enfrente, por ahí estaba La Nación, toda la vida, en la calle Florida. Estábamos ahí. Toda la vida, de eso no hay ninguna duda. 2 temas. En el 2014 hubo una nota de Francisco Olivera, yo lo leo, los sábados, ¿te acordás que escribe una nota de opinión? Francisco Olivera, un periodista joven, prestigioso del diario, que escribe sobre economía. No es el responsable del suplemento económico, pero siempre hace una nota vinculada al mundo empresarial. Febrero, marzo del 2014, sacó una nota en el diario La Nación el sábado y estaba con una caricatura de Paolo Roca, el dueño, el controlante de Techín, con traje a rayas. Ah, mirá vos. Yo después lo entrevisté una vez a Francisco de Olivera. Yo fui a su programa y él, bueno, por teléfono, ¿no? Y él vino al mío. Le pregunté esto. Me dijo, bueno, la caricatura no era mía, como diciendo, fue del diario. Pero hay que atreverse en el año 2014 a ponerlo a Paolo Roca con traje a rayas. Y decía Paolo Roca. Coincidió también con algunos inconvenientes que estaba teniendo en Brasil, por el tema Odebrecht, y con algunos allanamientos que le habían hecho en Milán, a la sede que tiene en Italia, ¿está bien? A raíz de este mismo tema, que acá tuvo poca repercusión. Yo ya estaba en Italia, entonces ahí la noticia salió. Yo leí ahí el diario El Sol, me parece que se llama, o algo así, que era el diario económico aparte de leer, diario económico, ahí salió, acaban de allanar, blum, blum. Me fijé en los diarios argentinos, pregunté, acá no salió nada, pero estaba el antecedente de La Nación con el traje a rayas. Paolo Roca. Yo cada vez que cuento esto se sorprende, como dice, no me acuerdo de eso. Hay que ponerlo a Paolo Roca en el 2014 con traje a rayas. Pero ahora que lo decís yo me acuerdo. Claro que sí, porque fue muy impactante. Fue muy impactante. 31 de enero del 2016, o sea que hacía un mes y chirola que había asumido Macri. El diario La Nación dice quiénes son los empresarios con nombre y apellido que no pueden seguir siendo empresarios en la Argentina. Editorial orgánico, digo orgánico porque es el editorial, no una columna de opinión, de Morales Solá o de Rondón en aquel momento y ahora de este chico que escribe ahí. No, el editorial, la posición del diario. 31 de enero del 2016. La nómina es Britos, el dueño controlante del Banco Macro, ya ahora se dio su parte a su cuñado, con cuñado, Carballo creo que se llama, pero él dejó de presidir. La familia Carballo. No, pero no sé si esos son los mismos, me parece que no. ¿No? Vos estás hablando de los de Bunge. No, este es otro. Me parece el cuñado de él, pero no viene de esa familia, no viene de eso. Me parece que no, pero lo dejo. Britos dejó la administración de la Cámara, que era ADEBA. Claro. ABA, Asociación de Bancos Argentinos, es la que nuclea los bancos argentinos, pero de capital extranjero. Controlantes ADEBA, los de bancos argentinos, controlantes argentinos.
y Abapra, que son los públicos más los cooperativos. Adeva se fue y dejó también la presidencia del Banco Macro. ¿Está bien? Muy bien. Brito, ya no está hundido, pero casi. Cristóbal López, está complicado. Báez, Manzano, y en esa nómina no estaba Unequian, pero después lo han puesto. Pero en esa nómina eran esos 4, si mi memoria no falla. Fue el diario La Nación el que está señalando por dónde pasa la vara. Y es él el que empieza esta situación contra el Club de la Obra Pública en una cruzada. Pero a su vez son ellos, porque son lo mismo, esta tribuna de doctrina es la sociedad rural, el que le piden a Macri que no vaya a la inauguración de la... Increíble eso. Después dice que Macri justo se fue de viaje, que la mandó a la señora esta, vicepresidenta. Esto no funciona así. Esto no funciona así. Imagínate lo que es para Macri estar ahí, que se cree que es el emperador argentino, ¿viste? Dan la vuelta con el Cadillac, y dan la vuelta con ese, ¿viste? Que van y lo aplauden, todo. Eso lo inauguró hasta Onganía, bueno, no sé si antes era con un carro, pero Onganía, y después algún secretario de Agricultura nuestro también se paseaba orondo por la arena de la rural. Vos imaginate que no lo invitaron y no pudo inaugurar la rural. Imagínate si la misma oligarquía dice, no es como dice Moreno, que es Blanco Villegas, este es Macri. ¿No ves que es? Claro, no es Blanco Villegas, es Macri, ¿no ves que se dedica a la obra pública? Mire, déjennos que nosotros nos volvemos a esconder. Nosotros, la verdad que sacamos la cabeza sin necesidad. Nos equivocamos, pensábamos que nos quedábamos por 20 años y mire, en 2 años nos hizo pedazo todo y ahora estamos al descubierto. Ahora son ustedes capaces de decir, algunos peronistas son capaces de decir que tenemos que hacer de vuelta la batalla de Caseros, pero que esta vez ganen los patriotas, no que ganen los brasileros. Bueno, todo de alguna manera se va ordenando y aparecen los candidatos en el peronismo, aparecen los que como nosotros decimos, bueno, acá estamos los patriotas, acá están los patriotas. Y están otros que dicen, bueno, y está bien, son las reglas del juego, hay que ganar. Por eso nosotros decidimos dar una batalla desde lo doctrinario. Pero las piezas se van ordenando. Puede ser presidente, puede ser candidato a jefe de gobierno, puede ser candidato a vicepresidente de alguno de los otros compañeros que se están lanzando. Son las reglas del juego. Bonadío, te conozco y vos me conoces. La diferencia es que en este caso, como cuando desafiaste un duelo y yo te lo acepté y me mandaste al duelo a los jardines de algún palacio en París, yo te canto piedra libre. Pero bueno, finalmente, este es un gobierno, es el gobierno del mal. Si te cargas al gobierno del mal, ¿qué te podemos decir? Pablo, ¿cómo pensás que va a continuar esto? Cuando hablaste del tema Nación con Techín, yo me acordé de algo. Vos sabés que los grandes enemigos de la producción agropecuaria, incluso de la alimenticia, ¿sabés quiénes eran? Los manufactureros industriales. Los productores de insumos básicos. Claro. Era Techín, era Alvar, claro. Esa, vos lo sabés muy bien en la discordia en la UIA, las internas que se armaban ahí. Después se fue, digamos, claro, solucionando. Pero hay una tensión. Sí, pero claro. Porque cuando el sector agropecuario dice, ¿dónde me viene a mí la carestía, lo que yo tengo que pagar? Yo quiero pagar precios internacionales.
Cuando vos entras a la cadena, ya no, acá el problema está en los básicos, que además son monopolios. Entonces eso también justifica. Es la contradicción de ellos. Lo que pasa, no lo defendemos, ni a Roca ni a Madane, los dos me caen, no tengo ningún problema. El problema es que yo defiendo la UOM y defiendo Esmata, y no puedo tener UOM y Esmata si no hago aluminio y no hago acero. Pero es que es así, lo que pasa es lo siguiente, es la diferencia entre no hacer nada o hacer algo por lo menos conversado. Por lo menos conversar. Pasó una hora, mi amigo. Nos vemos en el próximo programa, si podés, si no, cariño, y estamos de campaña. Este sábado lanzamos en la primera sección electoral, así que ahí te espero y todos los compañeros van a estar atentos a tu discurso. Ahí voy a estar. Nos vemos el sábado y con el resto nos vemos el sábado en el acto, lo buscan en las redes y ahí tienen la dirección. Y el resto nos vemos. Te insisto, los compañeros se juntan a escuchar este programa. Imagínate cuando digan, mirá la hipótesis de la fórmula Moreno-Chaliú sobre por qué Bonadío está haciendo lo que está haciendo. Nos vemos la próxima, gracias. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel.